Bien, bienvenido a nuestra segunda clase de nuestro curso de equilibrio general. En la clase anterior nosotros vimos cómo se resolvía el equilibrio parcial de mercado. En esta clase vamos a ver cómo se mezcla ese equilibrio parcial de un solo bien con el equilibrio general. Como te habrás dado cuenta, la economía, la vida cotidiana, no se compone solamente de un solo bien. De hecho, esto es muy difícil de encontrar. Entonces, en el equilibrio general, lo que hacemos es modelar una economía de equilibrio general donde se tienen muchos bienes. Entonces, ¿cómo se modela una economía con n bienes? De entrada existen bienes sustitutos, existen bienes complementarios, y estos bienes los tenemos que tener en cuenta necesariamente para modelar la economía. En este sentido, en el modelo de equilibrio parcial nosotros teníamos que el mercado se vaciaba. ¿Qué significa que el mercado se vacíe? Esa definición de que el mercado se vacía significa que el excedente de mercado o la diferencia entre la oferta y la demanda es igual a cero. Y es un concepto que debemos de tener muy en cuenta. Entonces, en el equilibrio general, donde ya contemplamos bienes sustitutos, bienes complementarios y demás bienes, es estrictamente necesario que todos y cada uno de los mercados que interactúan en la economía se vacíen. Es decir, que el excedente de mercado para cada uno de esos mercados se vuelva a cero. Entonces, ¿cuál es la condición para que nuestro equilibrio de mercado se cumpla? De entrada, recordamos que la condición de equilibrio para un mercado con un solo bien es que el excedente de mercado, que es equivalente a la resta entre la demanda y la oferta, sea igual a cero. Bien, entonces en un modelo de equilibrio general, donde existen muchos bienes interrelacionados, como pueden ser un par de zapatos, la camisa y el pantalón que tú utilizas, todos los bienes que se encuentran en la economía, que se encuentran sumamente interrelacionados, se vuelve estrictamente necesario, y subrayo estrictamente necesario, porque si no se cumple esa condición con un solo mercado que no se vacía, no es equilibrio general. Entonces es estrictamente necesario que todos los mercados cumplan con esta condición. Y la condición es que no exista excedente de mercado para cada uno de los bienes. Para ninguno. De hecho, en palabras más simples, es necesario que todos los mercados se vacíen. Pero, oye, Bram, eso es muy complicado. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? En tus clases de economía, o al menos los que has tenido hasta ahorita, tus profesores siempre te dicen, oye, los supuestos son estos, o la ley dice esto, y pasa aquello, y demás. Para no entrar en detalles de aquellos modelos, tú siempre como economista tienes que tener un toque de escepticismo y preguntarte, ¿y si no sucede? Bien, en este caso, si esto no sucede, entonces, si no se cumple, vamos a tener un ejemplo. Punto número 1. Existe, y existe lo vamos a representar con el símbolo matemático, esta E que parece E mayúscula al revés, significa existe. Si existe un solo bien que experimenta exceso de demanda, entonces, piénsalo por un segundo. Tú te encuentras ante varios mercados y todos están correlacionados entre sí. Tú tienes por una parte café y leche, y digamos que el café experimenta un exceso de demanda. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste en los mercados que permite que todo se permite equilibrar? Te doy una pequeña pista. Lo vimos en el repaso que vimos en la primera clase y lo vimos en la clase anterior. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste entre la oferta y la demanda? ¿Qué es lo que permite que estas dos se puedan equilibrar? Muy bien, el precio. Entonces, el cambio en el precio, en este caso, cambio lo vamos a representar con la letra griega delta. Esto significa cambio. El cambio del precio en ese bien va a provocar que los precios y los mercados de otras mercancías también se ajusten. Porque, por ejemplo, si a ti te gusta mucho el café y dices, ok, es que ya no me alcanza porque subió el precio, pues en lugar de hacer eso, vas y compras, no sé, un yogurt o leche
leche de sabor, lo que tú quieras. Entonces, eso hace que ese mercado que quizás ya estaba en equilibrio se desequilibre. Entonces, el cambio en el precio del bien provoca un cambio en los demás mercados y por lo tanto, igual ya sabes eso cuando significa por lo tanto, el equilibrio general o el equilibrio de todos los mercados ya no se alcanza. Muy bien, entonces ya entendimos la noción de lo que es esto del equilibrio general. Es que todos los equilibrios parciales en el mercado o para cada uno de los bienes alcance el equilibrio de modo que ya no se pueda, que la condición de equilibrio no pueda cambiar para ninguno de los demás mercados. Muy bien, pero somos economistas y los economistas tenemos un toque de matemáticos por ahí y nos encanta expresar todo con modelos y con algunas leyes, algunos axiomas y demás. Entonces vamos a expresarlo como un buen economista lo haría. Muy bien, así lo expresamos de forma matemática. El exceso de mercado general es equivalente a que la demanda de cada mercado, es lo que significa que la I es un bien, cierto bien, puede ser el bien 1, 2, 3, 4, le puedes dar un nombre que tú quieras, sea exactamente igual que la oferta. En este sentido, si los dos son iguales, pues entonces el exceso del mercado es igual a 0. Esto para todo I, donde sí, ya te había comentado que representa cualquier bien, puede ser 1, 2, hasta n bienes, de acuerdo a la cantidad de bienes que tú quieras considerar. Y esto significa, o esto se interpreta de la siguiente forma. Si existe una solución para ese problema, entonces habrá un conjunto de precios, porque aquí ya no estamos hablando de un solo bien, sino de varios. Habrá un conjunto de precios de equilibrio, en siete óptimas, que al ser un conjunto y al ser una lista se puede expresar en un vector, pero no trataré por el momento con eso, es simplemente un conjunto de precios de equilibrio, así como cantidades de equilibrio, que se satisfagan simultáneamente. De modo que el excedente del mercado para cada uno de los bienes es igual a 0. Y bien, ya conocemos ahora nuestras nociones sobre equilibrio general. Ya sabemos cómo pasamos de equilibrio parcial a equilibrio general y cómo es que nuestra condición de equilibrio parcial se convirtió ahora en una condición de equilibrio general. Bien, antes de empezar a ver cómo se resuelve el equilibrio y cómo llegamos a estas soluciones, lo primero que necesitamos es recordar de dónde provienen estos equilibrios. Necesitamos la teoría del consumidor y la teoría del productor. Necesitamos recordar pruebas de inferencia y necesitamos recordar isocuantas y isocostos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase la dejamos hasta aquí y en las que siguen vamos a ver el comportamiento del consumidor. Vamos.